Diario de un desesperado. Friedrich Reck. Julio de 1936. En Múnich, que antaño me había resultado tan familiar y que hoy, desaparecidos casi todos los rostros que conocía, me mira casi como a un extraño, en esta Múnich ocupada por los prusianos, ha sucedido una divertida historia. El señor Esser, ministro de Tráfico, que dadas sus bien conocidas costumbres debería llevar el título de ministro de Tráfico carnal, entabla una relación amorosa con la hija de un tabernero en las cercanías de la cervecería Hofbrauhaus. Como resultado, el indignado padre le da tal paliza que no puede volver a salir y, en tan comprometida situación, ya no puede dejarse ver en Múnich. Siguiendo las costumbres de este estado, que se arroga la exclusividad de la decencia para sus instituciones, pocos días después consigue un ascenso vertiginoso y pasa a ocupar un cargo mucho más importante en Berlín, desde donde hace poco anunció que en adelante el viaje individual al extranjero sería cosa del pasado, y que en lo sucesivo el ciudadano alemán solo podría salir de su país en los conocidos rebaños de la organización Kraft durch Freude. Así que tenemos todas las posibilidades de perder el resto de nuestra libertad de movimiento y convertirnos en completos prisioneros de esa manada de monos perversos que se apoderó de nuestra casa hace 3 años. Respecto del cómo, acerca de esto mantuve hace poco tiempo una muy extraña conversación con un señor de Berlín, que entre tanto ha desaparecido de Alemania. Según su interpretación, lo que se nos presenta ahora como toma de poder y revolución alemana se remonta a una gigantesca extorsión practicada al viejo Hindenburg. Parece ser que el viejo mariscal, nacido en una familia pobre y muy preocupado en sus últimos años por incrementar su patrimonio, había confiado la administración de sus asuntos económicos a su señor hijo, el conocido coronel von Hindenburg, quien, asesorado a su vez por el inevitable señor Meissner, adquirió una gran cantidad de valores bursátiles en los años anteriores a 1929, por los cuales al final, y debido a la persistente crisis económica, tuvo que enfrentarse de pronto a una deuda bancaria que ascendió rápidamente a 13 millones. Quiero suponer, en beneficio del viejo mariscal, que, enfermo como estaba ya entonces, no tuvo noticia del resto de las operaciones de su señor hijo. En cualquier caso, según esta versión, el joven Hindenburg se dejó involucrar en lo sucesivo en discutibles manipulaciones, se supone que relacionadas con la tristemente famosa ayuda al Este, y puede que también con la insospechada caída del gabinete Brüning, provocada por el también tristemente famoso Ehrenklub, Club de los Potentados. Según esta versión, de todos estos manejos ocultos se enteraron los nazis, que en el verano de 1932 habían socavado ya toda la administración del Estado con su ejército de agentes, habían conseguido fotocopias de los documentos decisivos y se sentían, desde entonces, dueños de la situación. Hindenburg padre, que recibió por primera vez a Hitler en agosto de 1932, manifestó sin duda tras la memorable audiencia que ni siquiera nombraría ministro de Correos a este cabo bohemio, no digamos canciller, sin embargo parecía haber perdido ya su libertad de obrar, de otro modo, no tiene explicación que él, el jefe de Estado, guardara silencio ante la inmensa desvergüenza con la que Hitler saludó telegráficamente, ese mismo mes, al recién condenado asesino nazi del trabajador Potremba, a quien le aseguró que su protección sería pronto eficaz, la misma desvergüenza con la que retó e hizo escarnio al poder del Estado representado por Hindenburg. Sea como fuere, a finales de 1932 y principios de 1933, cuando la huelga de transportes de Berlín hubo ablandado también a los miembros del antiguo gabinete Papen y la interpelación sobre la ayuda al Este presentada por el Zentrum se acercaba al peligroso tema de la administración de la finca de Nudeck. En las filas de Hindenburg, siempre según esta versión, comenzó el temblor y ese fue el momento que Hitler pareció elegir para arrancarle la cancillería que hasta entonces se le había negado. Algunos datos que me han llegado de otras fuentes se ajustan magníficamente a esta hipótesis. En noviembre de 1932, Gregor Strasser, que después, en el golpe de Rohm, pagaría con la vida su oposición a Hitler, me hizo una oscura alusión en ese sentido. Así se explican también las misteriosas conferencias a las que tanto Hindenburg como Hitler enviaron delegados, que precedieron a la llamada Revolución Alemana y tuvieron lugar, probablemente con la mediación de la señora von Schroeter, en la villa de Ribbentrop, unas conferencias en las que el señor von Papen, que desde la huelga de transportes temblaba por el patrimonio de su rica esposa, representó un papel muy extraño.
Así se explica al fin un detalle muy curioso que he oído de boca de varias personas de confianza y que desde entonces se repite con insistencia. Tras romper con Hindenburg padre, Schleicher, el adversario en esta campaña, hizo detener a Hindenburg hijo en la estación de Friedrichstraße y lo tuvo arrestado durante una noche. El ejecutor de esta acción parece haber sido el general von Bridow, que año y medio después, también en el golpe de Roum, pagaría con la vida junto a Schleicher esta reacción defensiva de última hora contra la amenaza de un gabinete Hitler. Sea como fuere, realmente parece que debemos la inconmensurable miseria que ese cambio de gobierno atrajo sobre todos nosotros a esa extorsión, y por tanto a un momentáneo apuro de la casa Hindenburg. No es mi misión ajustar cuentas con un muerto, cuya pasiva actitud el 9 de noviembre de 1918 me parece, naturalmente, una traición a la corona. Pero me da mucho que pensar lo que se dice de sus últimos días de vida. Según este relato, el moribundo mariscal había vetado a Hitler el acceso a su lecho de enfermo, hasta que ese puerco, cuyo prestigio corría el riesgo de sufrir un fuerte golpe sin una última audiencia antes de la muerte del anciano, entró por la fuerza y fue objeto de un extraño y en verdad escalofriante adiós. El moribundo, que nunca había podido perdonarse a sí mismo la traición hecha a su emperador 16 años antes, lo tomó por el Kaiser, le acarició la mano y le pidió perdón. Tan solo con que un fragmento de todas estas versiones sea cierto, Alemania puede prepararse para un escándalo como nunca ha vivido en su historia. Al decir esto, no estoy pensando en el busto estatuario de ese anciano, que no estaba a la altura de su tiempo y que, seguramente, cuando estaba en posesión de sus facultades era incapaz de adoptar una actitud incorrecta. Quiero creer también que su tranquilidad durante la Primera Guerra Mundial, lindante con la indolencia, salvó muy a menudo la situación en los momentos en que la hiperactividad de Ludendorff la pudo poner en peligro. La viuda del general Hoffmann, mujer notable en más de un sentido, en una visita que me hizo hace poco aquí en Chiemgau, el primer día dejó sobre mi mesa un rimero de cartas de guerra de su esposo, de entre las cuales una, fechada a finales del otoño de 1914, en vísperas de la campaña del norte de Polonia, me ha quedado grabada indeleblemente. Él se refiere al comandante en jefe, se pasa el día entero de casa, viene al despacho al caer la tarde, hace que le lean nuestras órdenes para el día siguiente y dice, por Dios, muchachos, yo no podría hacerlo mejor. El señor von Bethmann-Noruega ha anunciado su visita en los próximos días para que Hindenburg le informe de la situación estratégica. Primero tendremos que decirle lo que tiene que opinar de la situación estratégica, porque ni siquiera sabe dónde están sus tropas. Como he dicho, no quiero ajustar cuentas con un muerto, que acabó en un puesto que no era capaz de desempeñar, para el que era demasiado viejo y para el que tal vez también estuviera demasiado enfermo. Con quien tengo que ajustar cuentas es con la estupidez de todo un pueblo, que toleró todo este revoltijo de incapaces y farsantes aprovechados. Mientras confíen su destino a gabinetes cambiantes, los alemanes nunca se librarán de su caos, sus convulsiones, su autoflagelación política. Los alemanes, tal como son, necesitan un líder. Naturalmente, tiene que ser distinto a este capitán de contrabandistas que el destino nos ha deparado en nuestra hora más crítica.